Se rompe el silencio en todo el Perú. ¡Claro! Una vez más, Producciones Crejen presentando la Unión de Valores. Y en esta oportunidad tenemos a Zaida Barzola, la reina angelical del amor. ¿Cómo estás, Zaida? Contentísima por la entrevista y gracias a Producciones Creagen. Y qué mejor, aquí estamos pues para dar los detalles de tu amiga Zaida Barzola, tu reina angelical del amor. Qué bueno, Zaida. Dime, Zaida, exactamente de qué parte del Perú es usted. Zaida Barzola es nacida de la bella perla de los Andes, Tarma, más conocida como la ciudad de las flores. Qué bueno, Zaida. Dime, Zaida, ¿cuántas producciones tienes? Hasta el momento tenemos 2 producciones, un primer videoclip, la segunda producción que está en audio, ya muy prontito estaremos lanzando el segundo videoclip y contentísima siempre por el apoyo incondicional de los padrinos, amigos y familiares. ¿Tienes padrinos tu producción? Sí, infinitamente quiero agradecer a ellos. Sí, agradecelo. Sí, contentísima por el apoyo que siempre me están brindando y tengo muchísimos padrinos. Si empezaría a mencionarlos, no terminaría cuándo. Qué bueno, Zaida. Dime, Zaida, ¿a qué partes del Perú has viajado con tu música? Mayormente estamos trabajando por el centro del Perú, que es Huancayo, Huancavelica, la Selva Central, La Merced, Pichanaki, Villarrica, Huánuco, San Pedro de Cajas, Guayay. Hemos trabajado muchísimo por allá con el alcalde, señor Becker Mesa, en el Rodartur. Trabajamos también en lo que es las festividades que se dan por allá, gracias al alcalde que siempre está contribuyendo con el artista, pues que es Tarmeña, en este caso que soy yo, tu amiga Zaida. Qué bueno, Zaida. Dime, Zaida, ¿tus padres te apoyan en esto? Sí, ellos se sienten muy orgullosos de mí, siempre están apoyándome en todo sentido y yo quiero agradecerle muchísimo a ellos. Ellos ahora están en Tarma y yo por el trabajo pues que es el lado artístico, estoy aquí promoviendo la música. Hace poco nos hemos venido por acá y qué mejor, estamos yendo a diferentes lugares para promocionar el segundo material que acabamos de sacar. Qué bueno. Este video que veo acá es un videoclip. ¿Esta es la primera producción? Sí, esa es la primera producción con temas inéditos, temas compuestos por mi persona y también recopilados de otros artistas que siempre han gustado los temas a la gente y al público en general. Qué bueno, Zaida. O sea, tú eres cantautor de tus temas, por lo que veo. Claro, podemos llamarlo así. Bueno, ¿qué temas tienes en este videoclip tuyo compuesto? Una canción que dice: sola, solita me quedaré, eres tú. La canción La Prima. Esta canción en particular ha gustado mucho en Tarma. ¿Sí? Mi gente, mis paisanos, ha gustado esa canción La Prima. También El Celoso y entre otros temas que hemos podido componer y pues dar al público lo que se merece. Plasmar en este videoclip, ¿sí? Así. Bueno, este tema, ¿podrías cantar a capela uno de tus temas? ¿Podría ser? Claro, ¿por qué no? Vamos a cantar este bonito tema que dice: eres tú mi vida, eres tú mi amor. Mi amor, mi vida, mi mundo, eres tú. Eres el hombre que yo siempre soñé. Eres tú, razón de mi vida, eres tú, yo sin ti. Qué bueno, eso es composición tuya. Bueno, en ese tiempo estaba enamorada. Sí, bueno. Es tu caso. Es mi caso Ya. Y lo he compuesto, estaba en casa sola y se me ocurrió poner esas letras a una persona y lo saqué en canción. Y esta canción también, ahora que estamos por acá trabajando la canción Sola, Solita, porque Zaida Barzola está todavía solterita. Solita. Para todos los admiradores. Para todos los admiradores. ¿Qué les puede decir los amigos de Orfeis que les están viendo? Sí, agradecida, contentísima por las palabras muy bonitas, definitivamente que hay palabras de aliento, muchísimas gracias. Y yo pues contribuiré siguiendo cantando, componiendo nuevos temas para el deleite del público, para que pueda bailar y gozar en todos los conciertos que se presenta pues el grupo que estamos trabajando, los internacionales Reyes del Escenario y tu Reina Angelical de la... ¿Podría cantar? A ver, uno de esos temas que te gusta, por eso es fan de ella.
A ver, la canción que siempre cantaba de mis inicios como cantante es Se va mi amor. Se va mi amor, se va mi amor, se va marchitando igual que una flor. Ahí no vas. Y te parece la voz, ¿verdad? Similar a la voz de los cantados. Muchísimas gracias. Sí, se parece a la voz de Anita Saribay. Por un momento creí que estaba ella acá. Qué bueno. He mirado los temas. Sí. Y los departamentos que has visitado, nuevamente por Tarma me dices, ¿no? Así es. ¿Qué tema más o han coreado esas canciones que te han pedido en esos sitios? De la canción Sola Solita y La Prima. Mira. Esa canción creo que se han identificado con ellos mismos. La prima, como ya lo decía, pues hay algunos varones que andan pues en la calle con la otra y dicen, cuando se llega a enterar la esposa, dice, ¿quién es ella? No, mi prima, ha llegado de otro país, le sacaba a pasear a conocer Perú, los lugares turísticos. Yeah. Pero eso es un cuento que las mujeres ya sabemos, ya no es fuera de lo común. Ya se sabe ese cuentito, entonces es por ello que esa canción dice La Prima. ¿Y cómo es La Prima? Lo voy a cantar un pedacito. A ver. La otra noche en una fiesta, dime con quién bailabas tú. Y no me digas que era tu prima, porque ese cuento ya me lo sé. Y no me digas que era tu prima, porque ese cuento ya me lo sé. Que te has creído tu mujeriego para que cuernos me pongas tú. Que te has creído tu mujeriego para que cuernos me pongas tú. Prima arriba, prima abajo, todos los días me tienes tú. Prima arriba, prima abajo, hasta cojuda me tienes tú. Oye Cholito, tú no sabes que yo también tengo mi primo. Y si tú sigues de coqueto, los cuatro seremos felices. Qué bueno, qué bien.